Los CDC están trabajando para ayudar a mantenerlos, a usted y a su comunidad, a salvo de la amenaza del nuevo coronavirus. Tome las siguientes medidas cotidianas para ayudar a evitar la propagación de todos los virus. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Cúbrese la nariz y la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable. Luego bote el pañuelo y lávese las manos. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Limpie y desinfecte los objetos o las superficies que se tocan frecuentemente, como los controles remotos y las manijas de las puertas. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Quédese en casa si está enfermo. Llame a su médico si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar. Para obtener más consejos, visite cdc.gov/Spanish. Bueno, amado, continuamos con la serie que llevamos hasta ahora. Así que le invito a que busque su Biblia en 1 de Juan capítulo 3, que estaremos continuando donde nos quedamos la vez pasada, con esta serie de mensajes basados en el libro de 1 de Juan. Antes de eso, me gustaría mencionarle algo y hablarle un momentito sobre algo como a manera de introducción. No sé si lo saben, me imagino que la mayoría de ustedes, por lo menos aquellos que tienen vehículos y viajan fuera del área metropolitana, saben que cuando uno pasa por los carriles del autoexpreso, hay una antena que lee el sello electrónico del vehículo, de nuestros automóviles, de nuestros carros. Si ese sello electrónico no tiene fondos en la cuenta prepagada que está asignada a ese sello, o si cuando pasa el carro no hay ningún sello leído o no se lee el sello, o si existe algún otro tipo de problema con la cuenta, al pasar por la estación de peaje, se va a sacar una fotografía de la tablilla de nuestro vehículo, una foto que se toma automáticamente cuando uno sale del carril, y esa foto va a ser enviada al centro de servicio de AutoExpreso para la emisión de una multa por evasión de peaje. El dueño registral del vehículo, en caso de que no ande en su vehículo personal, el dueño registral del vehículo recibirá un aviso de infracción para que la misma pueda ser apelada o para que se emita el pago del peaje o de cualquier multa aplicable. Según las instrucciones que da la misma página de AutoExpreso, dice que se debe contestar o someter el pago dentro de los próximos 15 días luego de haber recibido la notificación. Y es bien importante saber que las multas no se eliminan automáticamente si se reabastece la cuenta, que hay que comunicarse con el centro de servicio al cliente si observa una luz roja al utilizar el carril. Tan pronto le llega la multa, deberá apelar la misma lo antes posible y dentro de las fechas indicadas en la multa. La misma no se eliminará automáticamente, aunque haya reabastecido días después del suceso. Y con esa introducción sobre el AutoExpreso, me gustaría hacerle una pregunta sencilla. Y la pregunta es, ¿ha infringido alguna vez la ley? ¿Has infringido alguna vez la ley? Ya sea, como en este caso que estamos hablando, por evasión de un peaje, o por exceso de velocidad, o por ir sin el cinturón de seguridad, o por estar mal estacionado en un área donde no se permite que se supone que se estacione, porque pasaste una luz roja, o quién sabe cuál otro tipo de circunstancias que te haya llevado en algún momento a infringir la ley. ¿Has infringido alguna vez la ley? Cuando piensas en eso, ¿qué te llevó a hacerlo? ¿Qué circunstancia había a tu alrededor que te llevó a infringir la ley? Te hago esta introducción y estas preguntas porque el tema que veremos el día de hoy, en el libro de 1 de Juan, se relaciona con esta idea. Es por eso que el tema del mensaje del día de hoy, el título del mensaje es la infracción de la ley. Y el mismo está basado en 1 de Juan, capítulo 3, versículos
del 4 al 10. Si puede acompañarme en la lectura de la palabra, vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 3, versos del 4 al 10. Y dice la palabra así. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan comienza esta sección diciéndonos en ese verso 4 que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En estas palabras, Juan nos está presentando una definición sencilla de lo que él entiende que es el pecado. Y él dice, el pecado es, en palabras sencillas, infracción de la ley. Para Juan, el pecado es el quebrantamiento de la ley. Es fallar en el cumplimiento de una ley dada. La palabra griega para pecado, que es amartía, significa literalmente errar al blanco. La voluntad de Dios, expresada a través de sus mandamientos, viene a ser para nosotros ese blanco al que se debe apuntar. Ahora, el sentido de esta palabra aquí no se refiere solo a violar una ley, a un evento en particular, sino que tiene un alcance mayor. Abarca también la actitud del corazón, abarca una actitud de rebeldía. Refiriéndose entonces a un rechazo deliberado de las normas de Dios y de su voluntad para recurrir a la voluntad y a los deseos propios. En otras palabras, amado, el pecado tiene su origen en un deseo deliberado del ser humano en contra de Dios, en contra de su voluntad. Pero ante eso, Juan nos recuerda y nos dice que sabemos que Él, refiriéndose a Cristo, Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Más adelante, en el verso 8, Juan va a añadir de que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dándonos esa esperanza que tenemos en Cristo en contra de esa actitud de rebelión del pecado. Ahora, esto que él plantea y menciona lleva a Juan a lo que él desarrolla en los próximos versos, específicamente de los versos 6 al 9. Y Juan dice en el verso 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Juan va a continuar en los próximos versos con una serie de aseveraciones que por mucho tiempo han sido el centro de controversia para muchos estudiosos y para muchos en la iglesia. Veamos más o menos algunas de las cosas que él dice. En el verso 6, por ejemplo, él comenzó mencionando, aquel que permanece en él no peca. En el mismo verso 6 dice, aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. El verso 9 dice, aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y vuelve en el verso 9 y dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. Refiriéndose a aquel que tiene la simiente, como él menciona y veremos más adelante. Si pusiéramos eso mismo, porque dentro de la estructura hay cierto orden y hay cierta intencionalidad en Juan, pero si lo pusiéramos en términos positivos y negativos, podríamos ver, por ejemplo, de forma positiva, en el verso 6, cuando dice,
agrupándolos. Aquel que permanece en él no peca. Aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, en verso 9. Y en el mismo verso 9 dice que aquel que tiene la simiente de Dios, aquel que permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios, mencionándolo de una forma positiva de aquel que está en Dios o que es nacido de Dios. Si lo agrupamos en forma negativa, en verso 6 y el verso 8, dice entonces, aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, aquel que practica el pecado es del diablo. Esos versos que vemos en esta mañana, como mencioné, han sido fuente de controversia por mucho tiempo. ¿Y dónde es que radica la controversia? Bueno, la controversia radica principalmente en dos frentes esenciales o principales. Uno es que se ve, o algunos mencionan, que hay una aparente contradicción entre estas palabras que menciona Juan, que acabamos de leer, donde se dice que aquel que es hijo de Dios no peca, que hay una aparente contradicción con lo que él nos mencionó anteriormente, y habíamos visto a través de este estudio en Primera de Juan también, en el capítulo 1, de los versos 7 al 9, específicamente el verso 8, donde nos dice, Juan nos decía, le decía a la iglesia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y entonces podemos observar ahí una aparente contradicción donde en Primera de Juan 1, verso 8, nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros, pero ahora en Primera de Juan 3 nos dice que aquel que es hijo de Dios no peca. Así que hay una aparente contradicción, es parte de la controversia. El otro punto principal, que es parte de esa controversia, es lo que algunos consideran o llaman con la falta de congruencia entre estas palabras y nuestra experiencia. Todo aquel que es honesto, todo creyente, es consciente que aunque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, aún somos imperfectos, cometemos faltas, cometemos errores, muchas veces fallamos en dar al blanco, erramos en cumplir enteramente la voluntad de Dios y por definición, eso es pecado, es decir, pecamos. Entonces, ahí viene la controversia y la pregunta y los cuestionamientos. ¿Qué significa esto? ¿Significa entonces que no hemos nacido de Dios cuando tal vez algunos lo contrastamos con nuestra realidad? Nos preguntamos, ¿podemos vivir sin pecar? ¿Qué significan estos pasajes? ¿Qué quiere decir Juan? ¿Por qué esta aparente contradicción? Y ante todo esto, ¿cómo yo como creyente puedo hallar paz, puedo descansar en mi corazón ante esta realidad que estoy vislumbrando? Para estas preguntas los estudiosos han dado varias respuestas. Yo solo voy a tratar de presentar, según lo que pude estudiar, voy a presentar lo que a mi juicio me parece la mejor forma de entender estos textos y espero que sea de bendición para nuestras vidas. Para eso, para poder entender lo que está pasando aquí, lo que quiere decir Juan, tenemos que ir al contexto de lo que está pasando en aquel momento, en la época. Y hemos visto un poco de eso ya en la serie anteriormente. Anteriormente habíamos visto que para la época que Juan está escribiéndole a la iglesia, se habían levantado falsos maestros, a los cuales él ya hizo referencia en los versos anteriores. Falsos maestros que traían un tipo de enseñanza que se entiende que más adelante vino a ser lo que se desarrolló como el sistema gnóstico, el gnosticismo. Y según los gnósticos, lo que vino después a hacer este sistema, cuando ellos hacen referencia al pecado, la forma en que ellos ven el pecado, tendían a tomar dos vertientes o dos direcciones principales en su forma de interpretar o de ver el pecado. Una dirección que tomaban ellos era la de negar el pecado. Según sus prácticas, ellos creían que según la iluminación interior que recibían, el conocimiento que adquirían, ellos creían que estaban más allá del pecado. Eso lo vimos cuando estuvimos discutiendo Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 al 9, y que es parte de la controversia que mencionamos. Y se entiende entonces que esa mención de ese Primera de Juan 1:8
está dirigida precisamente a esta vertiente, a este tipo de pensamiento que traían estos falsos maestros, que traían estas ideas que vinieron a ser la base después del gnosticismo. Así que en lugar de pensar que estamos más allá del pecado y negar que lo que hacemos es pecaminoso, los cristianos, como nos decía en esa sección, los cristianos deben confesar su pecado y eliminarlo, y no seguir esta dirección que les llevaba a tratar de negar el pecado. Más allá de eso, el cristiano tenía que reconocerlo, confesarlo delante del Señor. Ahora, la otra dirección que seguían estos pensamientos, una era negar el pecado y la otra dirección era afirmar o decir que el pecado es irrelevante o insignificante. Según ellos, el pecado era algo que se realizaba, que era hecho en el cuerpo, y según su opinión, el cuerpo era simplemente el caparazón externo de una persona. Por lo tanto, lo importante para ellos era lo espiritual, no el cuerpo. El cuerpo era solamente un caparazón. La persona real era el ser espiritual, que según ellos estaba en esa comunión con Dios a través de la iluminación del conocimiento que ellos recibían o tenían. Esto lo llevaba a la conclusión de que entonces uno podía hacer lo que fuera en el cuerpo y no iba a estar relacionado en nada o afectado en nada con su vida espiritual. Punto que ellos podían pensar y decir que en su cuerpo podían estar durmiendo con una prostituta, pero el espíritu no se iba a estar involucrado, no iba a estar involucrado en el acto como tal. Esta es la idea que traían algunos de estos falsos maestros. Y es en esta dirección entonces que Juan se está dirigiendo ahora en esta porción que estamos viendo hoy en primera de Juan 3, 6 al 9. La primera se refería a aquellos que negaban el pecado. Ahora él está más que todo hablando de aquellos que quieren ver o hacer irrelevante, minimizar o ver como insignificante el pecado. Eso hasta cierto punto nos ayuda con el asunto de la aparente contradicción. Vemos que Juan está dirigiéndose a dos ideas diferentes. Ahora, ¿qué decir o qué pensar en cuanto a la parte de no pecar? Cuando nosotros vemos el contexto general de estos versos, podemos notar que en varias partes, en algunas partes se menciona no pecar y en otras se menciona y se dice no practicar o la práctica del pecado. Se hace referencia a la práctica del pecado. De hecho, algunas versiones traducen el verso 9 de la siguiente manera: ninguno que haya nacido de Dios continúa pecando. Otras dicen no puede seguir pecando. Y según los estudiosos, lo que dicen es que los verbos griegos aquí expresan una acción continuada, no un solo acto. Y que por lo tanto, al usar el tiempo presente de los verbos griegos, Juan está diciendo que el creyente no puede vivir habitualmente en el pecado. Y esa es la parte clave a la hora de entender esta sección según ese trasfondo y esa dirección que Juan está tomando, donde se menciona entonces que él está dirigiéndose, o lo está queriendo decir, es que el creyente no puede vivir habitualmente en el pecado. La idea aquí entonces no es que la persona nacida de Dios nunca cometerá un acto pecaminoso, sino que no persiste en el pecado, no se habitúa al pecado. Con esto, Juan está trayendo y nos está diciendo que de ninguna manera el creyente iba a afirmar de alguna forma la irrelevancia o la insignificancia del pecado, que es contrario en respuesta a la afirmación de aquellos prenósticos, si podríamos llamar así, de aquellos falsos maestros. ¿Sabe? Para Juan, un verdadero creyente jamás justificaría sus faltas como irrelevantes, diciendo, bueno, una cosa es lo que hago con mi cuerpo y otra cosa es lo que hago con mi espíritu. Un verdadero creyente jamás justificaría sus faltas como algo irrelevante que no tiene significado. De hecho, sería todo lo contrario. Y es lo que vemos a través de las Escrituras. Un verdadero creyente siente tristeza en su corazón cuando le falla a Dios. Un verdadero creyente pierde la paz, no se siente bien consigo mismo cuando le falla al Señor. Por ejemplo, David lo expresaba, el salmista lo expresaba en el Salmo 32:3, diciendo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
Lo expresa también en el Salmo 38:3, cuando él dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Para el creyente, el fallarle a Dios es motivo de aflicción, de congoja, de tristeza en su corazón. Porque el creyente no puede concordar con una actitud deliberada, habitual, de ir en contra de la voluntad de Dios. Esa idea de desligar mi conducta de mi espiritualidad y pensar que puedo vivir tranquilamente desobedeciendo continuamente la ley de Dios sin ningún tipo de repercusión, creyendo que no va a haber ningún tipo de repercusión, es una idea falsa y totalmente engañosa. Por eso en el verso 7, Juan les dice, hijitos, que nadie os engañe, les menciona. Ahora, Juan da una razón particular a por qué esto ocurre, por qué esto pasa, por qué esto es así. En el verso 9, Juan nos dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjense cómo aquí lo menciona, no practica el pecado. Pero dice Juan, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Nuevamente, si lo leemos en otras versiones, van a ver que en su traducción mencionan en ambos puntos esta línea de no puede continuar o seguir ejerciendo o practicando el pecado. La palabra, y lo interesante aquí es que la palabra simiente o semilla que se utiliza, que Juan utiliza aquí, tiene un significado figurativo que se refiere a la naturaleza de Dios o el principio de la vida de Dios en el creyente. La palabra griega para simiente es la palabra esperma, que se traduce como semilla, pero como tiene que haber llegado a su mente, también incluye la referencia a la esperma masculina, de donde las características del padre pasan al hijo. O sea, Juan está utilizando una imagen típica del primer siglo, que también es entendible para nosotros en el día de hoy, sobre la procreación humana, diciéndonos que así como la simiente, la semilla del hombre determina cómo ha de ser su hijo, cómo ha de ser el niño, así la nueva vida, la semilla, la simiente de Dios plantada en el corazón del creyente, le otorga una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, que determina cómo va a ser su hijo y que entonces no le permite, por cuanto ahora es una nueva vida en Cristo, no le permite vivir en un pecado habitual. Es decir, hay un principio divino en nuestro corazón que nos imposibilita de vivir de forma habitual en el pecado. Aunque todavía está la posibilidad de caer en un pecado ocasional, eso siempre está presente. El creyente, el verdadero creyente, para el verdadero creyente, el pecado es algo anormal para su vida y antinatural en cierto sentido, porque como vimos anteriormente en los otros textos, el rumbo ahora de nuestra vida cada día es de acercarnos más a Dios, a ser como Él y alejarnos del pecado. Se trata, en cierta forma, de una imposibilidad moral y ética, no tanto literal. Ahora, lo importante aquí en todas estas palabras es reconocer el hecho de que el Hijo participa de la naturaleza de su Padre. Por lo tanto, una persona que ha nacido de Dios y que posee la naturaleza de Dios no puede vivir, no se siente a gusto en una vida de pecado habitual. Lo cual está muy lejos entonces de la indiferencia al pecado que trataban de enseñar y proponer estos falsos maestros de la iglesia, que es a quienes entonces Juan está escribiendo y las ideas que está contrarrestando en medio de la iglesia. Esto es importante para nosotros hoy, porque hoy en día el mundo trata de aportar también su propia definición de pecado y estas ideas se han seguido desarrollando y manteniendo a través del tiempo y todavía hoy las podemos ver en medio nuestro. Por ejemplo, para mucha gente el pecado es un hecho malo, pero en cierta forma, sobre todo aquellos que están relacionados con lo sexual, es cierta picardía, algo pícaro y les da pie para en cierta manera
justificarse, excusarse y hacer bromas referente a ellos, reírse de ellos, y no tomarlo con la seriedad que deberían. Otros consideran que el pecado es una debilidad o una imperfección causada por algún tipo de defecto psicológico y de esa manera lo justifican y lo hacen insignificante o irrelevante. Hay otros que tratan de explicar el pecado en términos de un error que cualquier humano puede cometer, pero con la idea también detrás de justificar, aminorar su significado y hacerlo nuevamente irrelevante. En síntesis, según el mundo, el pecado no es nada serio, pero eso no es lo que Juan está trayendo. Juan lo que nos quiere decir es que aquel que es hijo de Dios de ninguna manera tomaría el pecado como algo insignificante o irrelevante. Muchos hoy en día siguen sin saberlo esta lógica diabólica, podríamos decir, de que si tenemos el perdón de Cristo y si nuestro cuerpo de todos modos va a morir y nuestro verdadero destino va a ser vivir en el cielo, pues entonces, ¿por qué preocuparme por lo que hago aquí hoy? ¿De qué importa si nos complacemos a nosotros mismos ahora, si le doy rienda suelta a los placeres? Muchos siguen esta falsa idea y se preguntan por qué luchar por la castidad, por la moderación, por la bondad, cuando el adulterio, el exceso en la bebida, en los placeres, son mucho más divertidos según ellos. Pero ese tipo de ideas Juan nos está diciendo y creando conciencia en nosotros diciendo eso es una idea, un tipo de idea engañosa. No seáis engañados. Aquel que es hijo de Dios no mira el pecado de una forma insignificante o irrelevante. Hay alguna gente hoy en día que también se irrita y no le gusta cuando se les confronta o se les habla o se les menciona sobre su comportamiento pecaminoso y responden a ese tipo de cuestionamientos o cuando se les habla sobre el pecado, responden incluso utilizando de forma equivocada pasajes bíblicos y dicen, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y sí, hemos reconocido hasta cierto punto que todos cometemos nuestras faltas, pero la idea o el sentido con que algunas personas utilizan esta frase de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra es como decir todo el mundo lo hace, no me juzgues, y entonces poner cierta insignificancia a su error, a su pecado, a su falta de dar en el blanco y cumplir la voluntad de Dios. Y eso es una idea incorrecta. Igualmente, algunos utilizan ese otro texto, no juzgues para que no te juzguen, con la misma idea de tratar de hacer irrelevante entonces su pecado. Tratar de minimizar aquello que están haciendo. Por ejemplo, cada día hoy vemos que muchos viven sin casarse y que descartan por completo las preocupaciones que se puede tener de la familia y lo que trae la iglesia como resultado o en consecuencia al mandato del matrimonio y lo ven como siempre tradicionalismo, fundamentalismo, como dicen a veces, como algo anticuado. Pero Juan nos está diciendo que el pecado no es algo irrelevante, no es algo insignificante. Y que aquel que ha nacido de Dios, que tiene la simiente de Dios, no se mueve en esa dirección de tratar de habituar el pecado a su vida, sino todo lo contrario. Aquellos quienes pretenden vivir de forma habitual en el pecado, se le pueden aplicar las palabras de Jesús cuando dijo en Juan 8:44, les dijo, vosotros a vuestro padre el diablo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es la forma en que Jesús lo presenta. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O como dice Juan mismo en el versículo 8 de esta sección, el que practica el pecado es del diablo. La misma idea. Ahora, el que es nacido de Dios, por el contrario, hace justicia como él es justo. Mencionó Juan en el versículo 7. Nadie os engañe, hijitos. El que hace justicia es justo como él es justo.
Ese mismo verso en la nueva traducción viviente dice, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Si nos hemos dado cuenta hasta el momento, Juan ha establecido dos categorías, aquellos que son hijos de Dios y aquellos que son hijos del diablo. ¿Cómo sabemos a qué categoría pertenecemos nosotros? Juan dice que la prueba está en nuestra conducta. El Hijo de Dios hace lo que es justo y ama a su hermano, pero el hijo del diablo no hace ninguna de estas cosas. El último verso, 1 de Juan 3:10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. Pero ese será el tema del próximo mensaje. Por hoy concluyo con esto. ¿Recuerdas al principio cuando te hablé del peaje? Tú puedes pasar el peaje en rojo por muchas razones. Pero cuando pasas la luz roja y ves la luz roja, la luz te da aviso de que quebrantaste la ley y de que viene una multa en camino. Lo sabes. El ciudadano responsable, cuando esto ocurre, no se queda tranquilo. Sabe que tiene que recargar. Sabe que tiene que llamar al centro de servicios. Sabe que tiene que ponerse al día. No está tranquilo con infringir la ley. No se siente bien con infringir la ley. Sabe que tiene que hacer algo. Aquel que no le importa, que piensa que puede seguir pasando todas las veces que quiera por el peaje, infringiendo la ley, y no tiene ningún tipo de consecuencia, llegará el momento que le llegará la multa, o las muchas multas. Cuando vaya a sacar su marbete, va a tener problemas. Y de persistir en eso, habrán varias y diferentes consecuencias que pueden llevarle a perder su licencia. Amado, las consecuencias del pecado son más que una multa y no son nada agradables. Si tú que me escuchas no tienes una relación con Cristo, te invito a recibir en esta mañana el perdón de tus pecados y empezar una nueva vida con Él, a ser un hijo de Dios, a reconocer que sí, que el pecado es relevante, tiene significado, es importante, nos aparta de Dios. De hecho, la palabra nos enseña y nos dice que la paga del pecado es muerte. Sabemos que es aquello que nos aparta de una relación con Dios. Si ese ha sido tu forma de vida, lo habitual en tu vida, la práctica en tu vida, Juan es claro y aunque tal vez no nos guste, él dice que practica el pecado es del diablo. Pero la invitación en esta mañana es a que seas un hijo de Dios. Porque Juan claramente nos lo recuerda y nos dice que para eso fue que Él vino. Para traernos perdón a nuestros pecados y para deshacer las obras del maligno, mencionó Juan. Así que para eso vino Cristo y es lo que te ofrecemos y te brindamos en esta mañana, en este día. La oportunidad de salir de una vida, de un estilo de vida habituado al pecado y ser libre del pecado. Para dejar de practicar el pecado, siendo del enemigo, siendo del diablo, esclavo del pecado, para convertirte entonces en un hijo de Dios a través de esa simiente, de esa nueva vida que Dios ha de poner en ti en Cristo Jesús. Nosotros que hemos creído, que vivimos como hijos de Dios, conforme a la naturaleza de nuestro Padre, si prende la luz roja, ¿qué hacemos? Recordemos, porque prende la luz roja. Él ha dado su Espíritu Santo
que nos contrista, que nos compunge, que nos trae a convicción de pecado. Que cuando le fallamos a Dios, levanta bandera, prende la luz, nos avisa. La ley ha sido infringida. Y tú y yo como creyentes, hijos de Dios, que conocemos la naturaleza de nuestro Padre y que esa simiente ha estado en nosotros. Cuando eso pase, recordemos las palabras de Juan. Primera de Juan 2:1, él nos menciona y nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Llama al servicio al cliente. Pon las cosas al día. Hebreos 4:16 nos recuerda y nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te repito nuevamente, llama al centro de servicio y ponte al día cuanto antes. No permitamos que el ocasional vaya a tornarse en habitual. Llamado en este día es a que oremos fervientemente día a día al Señor para que nunca tratemos en nuestra vida el pecado como algo irrelevante o insignificante. Que ese sea siempre nuestro sentir. Y me parece que esa es la intención y el deseo de Juan a través de estas palabras y de estas letras. Que nosotros como creyentes podamos siempre tener esa convicción y eso en nosotros de saber que en el momento en que se prende la luz roja, nuestro corazón no esté tranquilo. Que corramos al Padre para hallar el oportuno socorro. Que jamás y nunca permitamos que a través de las ideas de este mundo empecemos a degradar o a minimizar la realidad del pecado que aleja al ser humano de Dios, que ofende a Dios, que es errar al blanco, que es desobediencia a la voluntad de Dios. Que de ninguna manera permitamos que en nuestra vida digamos o justifiquemos nuestras propias faltas para decir eso no es nada, sino que por el contrario, siempre acudamos a su gracia, reconociendo nuestra falta, nuestros pecados y buscando siempre su perdón. Si esto hacemos, seremos un hijo de Dios.